Pensaba que lo tenía todo bajo control, hasta que el mensaje llegó. Fue un jueves, a las 19:17. Esperábamos la pizza. Rubén veía los dibujos. Y yo fingía que la vida era normal. Adrián salió del baño con el móvil en la mano, el rostro blanco, los ojos perdidos. ¿Quién te ha mandado esto?, preguntó. Ni siquiera supe de qué hablaba. Hasta ese momento, creía que todo estaba perfectamente escondido. Pero me equivocaba. Y mucho. Se sentó en el borde del sofá, sin levantar la vista de la pantalla. Dice que anoche estabas en el NH con otro. Lo dijo tan despacio que sentí cada palabra como un golpe seco en el pecho. Y sí, era cierto. Yo no estaba en casa de Elena como le había dicho. Estaba en el NH Collection, habitación 512, con Marcos, el tipo que conocí en una formación hace apenas 2 semanas, y con quien, sin saber cómo, había perdido el control. Pero lo peor no fue la confesión. Lo peor fue la foto. No era una captura cualquiera. Era yo, entrando al hotel, del brazo de Marcos, sonriendo, cómoda, traicionando. Alguien nos había seguido, o peor, alguien nos había reconocido. Y yo, tan lista, ni siquiera miré atrás. Intenté fingir sorpresa. ¿Qué hotel? ¿Qué mensaje? No sé de qué hablas. Pero mi voz sonaba tan falsa que hasta el silencio me delató. Adrián levantó la vista. No gritó, no lloró, solo dijo: «He pedido una pizza para 3. Ahora, ¿qué hago con la tercera?», y se fue a la cocina. Cerró la puerta con una calma tan fría que daba más miedo que cualquier tormenta. Rubén seguía viendo la tele, ajeno a todo. Yo me encerré en el baño, me senté en la tapa del váter, con las piernas temblando. Y me hice la pregunta que todavía hoy me persigue. ¿Quién hizo esa foto? ¿Quién quiso destruirme así? Hasta ese momento, Adrián no tenía ni idea. Nunca revisaba mi móvil. Nunca sospechaba nada. Se fiaba. O se fiaba. Pero ese mensaje lo cambió todo. Pensé en mentir. En decir que era un montaje, una trampa, una venganza de alguien del trabajo. Pero la foto era demasiado clara. Yo, demasiado expuesta. Y Adrián, demasiado inteligente para creer otra cosa. Cenamos en silencio. Rubén reía con su trozo de 4 quesos. Y nosotros apenas respirábamos. Cuando el niño se durmió, Adrián abrió una cerveza. Yo lo miré. Sabía que venía el golpe final. Y ahí, en esa cocina que olía a miedo y cebolla, empezó de verdad esta historia. No cuando conocí a Marcos. No cuando le besé. Ni siquiera cuando entramos en el hotel. Empezó cuando Adrián supo que ya no era suyo. Y lo que vino después, ni en mis peores pesadillas me lo habría imaginado. Esa noche no dormimos. No hubo gritos ni lágrimas, solo silencio. Un silencio que pesaba tanto que parecía romper los muebles. Adrián, apoyado en el fregadero, miraba su lata de cerveza como si allí estuviera la respuesta. Yo, sentada al otro lado, con los brazos cruzados y el alma en ruinas. Entonces habló. «¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?». No me miraba. Hablaba al vacío. Podría haber mentido, decir que fue una sola vez, un error, pero no. Ya no tenía sentido seguir fingiendo. «Desde hace 2 semanas», susurré. Y en ese instante, algo murió entre nosotros. Algo invisible pero definitivo. Y lo peor es que aún no sabía que esa noche era solo el principio. Pensé que lo había perdido todo cuando me descubrió, pero lo que realmente perdí fue el derecho a existir en mi propia casa. Fueron solo 2 semanas, 14 días en los que sentí que volvía a respirar después de años asfixiándome. 2 semanas en las que recuperé la ilusión, la piel, la risa. Y ahora, de golpe, todo aquello se convertía en una broma cruel. Adrián me miraba como si no me reconociera. Una risa seca, sin humor, se le escapó de los labios. «¿2 semanas? ¿Y ya un hotel? ¡Qué eficiente eres, Elena!». No dije nada, porque en ese punto, cualquier palabra era un cuchillo que se volvería contra mí. Y entonces lanzó la pregunta que partió mi alma en dos.
¿Dónde estaba Rubén mientras tú jugabas a ser otra? Tragué saliva. Me ardieron los ojos. Con mi hermana, dije apenas, sin voz. Le dije que tenía una cena del trabajo. Silencio. Ni un reproche. Solo el sonido del metal de la lata al abrirse y el aire pesado de la cocina. Bebió. Entera. Y sin mirarme, sacó otra. Yo quería moverme, desaparecer, dejarle espacio. Pero me quedé. No por valentía, sino porque sabía que ya no tenía derecho a huir. Cuando por fin se sentó frente a mí, lo hizo despacio, como si pesara 1 tonelada. Sus ojos, esos mismos que antes me prometían calma, ahora solo tenían fuego y decepción. Dime la verdad, dijo. ¿Te acostaste con él? Asentí. Ni una palabra, solo un leve movimiento de cabeza. ¿Y te gusta? ¿Vas a dejarme por él? No lo sé, respondí. Y lo sentí, porque era verdad. No sabía si era amor o anestesia, si era él, o solo la necesidad de sentirme viva por un rato. Adrián se recostó en la silla, miró el techo, y suspiró como quien se rinde ante lo inevitable. Yo pensé que se levantaría y se iría, pero no, se quedó. He borrado todo, dijo al fin. El mensaje, la foto, nadie sabrá nada, ni Rubén, ni tu madre, ni nadie. Esto se queda entre tú y yo. Su tono era tan plano que dolía más que si hubiera gritado. Y antes de que pudiera procesarlo, añadió: no te voy a echar, no todavía. Pero quiero que entiendas algo, Elena. A partir de mañana vas a notar esta casa, cada rincón, cada sombra, cada silencio. No te tocaré, no te hablaré más de lo necesario. Y si crees que esto se cura con disculpas o conversaciones, estás muy equivocada. Se inclinó hacia mí, con la mirada fija, y me sentenció: quiero que cada vez que entres al baño recuerdes lo que hiciste en otro, que cuando mires el sofá pienses que yo te esperé aquí mientras tú estabas con él. No hizo falta más. No hubo insultos, ni gritos, ni golpes. Adrián siempre fue experto en otro tipo de castigo, el que no se ve, pero te destroza despacio. Esa noche no durmió en nuestra cama, se llevó una manta al sofá, y yo me quedé mirando el techo, contando las grietas, escuchando los sonidos de una casa que ya no era mía. Al amanecer, empezó su rutina. Desayuno, colegio, trabajo, todo igual, todo distinto, ni una palabra de más. Si le hablaba, respondía con monosílabos. Si intentaba explicarme, se marchaba de la habitación. El silencio se convirtió en un enemigo que vivía con nosotros. Yo seguía yendo a la oficina, fingiendo normalidad. Marcos me escribía, pero no respondía. Ya no sabía si quería verlo, si podía. Lo que antes era deseo, ahora olía a culpa. Una noche al volver, encontré un sobre la cama. Dentro había papeles, contraseñas, cuentas, seguros, incluso el contacto de un abogado. Adrián apareció en el umbral. Por si decides irte, dijo. Así no tienes excusas. Su voz no tenía odio, solo cansancio. Y ese cansancio dolía más que cualquier reproche. En ese instante entendí que ya no había nada que reparar, que aunque él no me echara, ya me había borrado de su vida. Pero no era el final, porque Adrián no buscaba venganza inmediata. Él planeaba algo peor, y lo que vino después fue el tipo de castigo que no se ve, pero se siente cada segundo que sigues respirando. No me gritó, no me insultó, simplemente empezó a borrarme, paso a paso, hasta que dejé de existir en su vida. No hubo gritos, ni discusiones, ni escenas frente a la familia. Adrián nunca fue de esos. Era más sutil, más peligroso. Yo todavía no lo sabía, pero su venganza ya había empezado. Y cuando me di cuenta, era demasiado tarde. La primera señal llegó un miércoles. Volvía del trabajo, con la cabeza llena de culpa y preguntas, y al doblar la esquina del portal, los vi. Adrián y Rubén, caminando de la mano. El niño llevaba una mochila distinta, una que no tenía por la mañana. Me acerqué confundida. Pensé que había pasado algo en el colegio, pero Adrián ni se detuvo. Solo dijo, con esa calma suya que corta el aire: esta semana dormimos en casa de mi hermana.
Rubén quiere ver a sus primos. Y siguió andando. Yo me quedé quieta, en la acera, con las llaves en la mano y el corazón hecho polvo. Subí al piso, entré al salón. Y fue como si alguien hubiera arrancado pedazos de la casa. Faltaba su portátil, su mochila, su perfume, su cepillo de dientes. No todo, pero lo suficiente para entenderlo. Había hecho una maleta. No me lo dijo, no me explicó nada. Simplemente había empezado a irse, sin irse del todo, sin discutir, sin darme el lujo de una conversación. Esa noche, cuando el silencio ya dolía en los huesos, recibí un correo. De Adrián. Asunto. Movimientos. El mensaje decía: a partir del lunes se suspende la cuenta conjunta. Los gastos de Rubén estarán cubiertos. Lo tuyo, gestiónalos por tu cuenta. Si necesitas algo urgente, contacta con mi abogado. Y debajo, un nombre, un teléfono y la firma de un bufete caro. Uno de los que él siempre decía que nunca usaría. Lo llamé. No contestó. Le escribí. Silencio. Llamé a su hermana. Su voz fue tan fría como la de él. No quiero meterme, Elena. Adrián está aquí porque necesita espacio. Déjalo en paz. Esa noche dormí en una cama que ya no olía a nadie. Al día siguiente, otro correo. Esta vez del colegio. Un aviso administrativo, impersonal, casi inocente. Se ha actualizado el contacto principal de emergencia. Nuevo orden. Padre, madre. Nada grave, nada dramático. Solo otra línea más borrada en mi vida. Y así entendí su juego. Su castigo no era el grito, era la desaparición. Un borrado meticuloso, donde cada día perdía algo más de lo que había sido mío. Sin escenas, sin testigos, solo hechos consumados. El viernes por la tarde lo encontré en el portal. Iba con la ropa de trabajo, sereno como si nada hubiera pasado. Me esperó apoyado contra la pared, las llaves en el bolsillo. Este fin de semana voy al campo con Rubén, dijo. Necesito tranquilidad. Ya le he dicho que tú te quedas. No montes una escena delante de él, por favor. No supe qué responder. Me quedé ahí, con la bolsa de basura en la mano, mientras él subía con el niño y recogían una mochila. Luego se fueron. El silencio que dejó tras la puerta pesaba más que cualquier pelea. Todo el fin de semana lo pasé vagando por la casa, sin música, sin ganas, mirando los objetos que quedaban como restos de una vida que se deshacía sin ruido. Lo peor no era que no quisiera hablar, lo peor era la precisión con la que ejecutaba su plan, sin rabia, sin duda, como si llevara semanas diseñándolo. El domingo por la noche regresó con Rubén. Cenaron rápido. Adrián me dijo que esa noche dormiría en casa de su madre. Necesito descansar sin tenerte cerca. Rubén me abrazó antes de dormir, como si nada pasara. Y eso fue lo que más dolió, que su padre estaba consiguiendo destruirlo todo sin romper la fachada. Me acosté temprano, sin hambre, sin lágrimas, solo cansancio. A medianoche, un ruido me despertó. Pasos. Alguien cruzaba el pasillo, y supe en el fondo que la historia aún no había terminado, porque a veces el verdadero infierno no empieza cuando te descubren, sino cuando deciden hacerte desaparecer sin tocarte un solo pelo. Creí que lo peor era su silencio, hasta que descubrí que su silencio era el adiós definitivo. Al principio pensé que era Rubén, que se había levantado al baño o buscaba agua, pero cuando abrí la puerta, lo vi. Adrián estaba en su despacho, el que siempre decía que era su refugio. La lámpara pequeña encendida, las persianas bajadas, y él, agachado, guardando papeles en una caja. Ni siquiera se sobresaltó al verme. Solo levantó la vista y dijo con voz baja: «Tranquila, solo estoy recogiendo mis cosas del trabajo. No necesito ayuda». Y siguió, sin mirarme otra vez, metódico, preciso, como si empaquetar su vida fuera una tarea más en la lista. Yo me quedé de pie unos segundos, queriendo detenerlo, decirle que habláramos, que parara, que eso no podía acabar así. Pero no salieron palabras, ni fuerza. Volví a la cama, sabiendo que ese sonido de carpetas y cajas
Era el eco del final. El lunes, una compañera del trabajo me dijo que me veía distinta. Le sonreí y respondí que era el calor. Mentí, porque no se puede decir, mi marido me está borrando sin gritar, mientras esperas el café de máquina. Encendí el ordenador. Correo nuevo. Asunto. Actualización de datos. Era del Departamento de Recursos Humanos. Adrián había enviado una solicitud formal para eliminarme como beneficiaria de su mutualidad. No era urgente. No tenía motivo legal, pero sí emocional. Cada clic suyo era una forma de tacharme, de borrar mi nombre de los lugares donde aún existía. Y entonces lo comprendí. No buscaba reconciliación ni justicia, buscaba castigo. Y su castigo era perfecto: hacerme desaparecer de a poco, sin una palabra, sin una escena. Dejarme viva, pero fuera de su vida. Aquella tarde lo esperé en casa. No había papeles aún, ni citas con abogados, pero lo sabía. Podía sentir que el siguiente movimiento ya estaba decidido. A las 9 en punto llegó. Rubén dormía. Adrián se quitó los zapatos, se sentó en el sofá sin mirar alrededor y habló sin rodeos. El sábado veré a mi abogado. Ya tiene todo preparado. Solo falta tu firma. No voy a discutir por dinero ni por la casa. Quédate el piso si quieres. Lo importante es Rubén. Custodia compartida. No quiero un circo, pero tampoco quiero seguir contigo. No lloré. No porque no doliera, sino porque ya no quedaba nada que pudiera salir. Le pregunté si había otra persona. Negó con la cabeza. No necesito a nadie más para dejarte, Elena. Lo que hiciste es suficiente. Se levantó, me miró una última vez, esa mirada que ya no contenía amor ni rabia, solo vacío. Y se fue. Y entonces, por primera vez, entendí lo que era perderlo de verdad. No como amenaza, sino como hecho. No era una discusión, era la última página. Los días siguientes se convirtieron en una rutina hueca. Adrián venía por Rubén, lo llevaba al colegio, lo recogía. A veces lo devolvía, a veces no. Nos comunicábamos solo con frases mecánicas. Comió, tiene deberes, mañana sale antes. Ni una emoción, ni una mirada. Solo dos desconocidos compartiendo un hijo. Yo ya no vivía en casa, sobrevivía en ella. Me movía por las habitaciones como una invitada en mi propia historia. Le escribía mensajes, primero largos, luego más cortos. Podemos hablar. No todo fue lo que parece. Necesito explicártelo. Y al final solo uno. Lo siento. Ninguno obtuvo respuesta. Algunos quedaron en visto, otros ni eso. El sábado llegó el mensaje que lo selló todo. He entregado la documentación. El lunes puedes ir a firmar. Te esperarán por la tarde. Solo respondí, ok. Una palabra inútil, débil, ridícula. Pero era lo único que quedaba. Esa noche cené sola, frente a una mesa demasiado grande. Abrí una carpeta vieja con fotos, risas en la playa, cumpleaños, abrazos que ya no reconocía. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdad más cruel. Adrián no me había dejado por otra mujer. Me había dejado por la versión de sí mismo que existía antes de mí. Esa noche no lloré por lo que perdí. Lloré por todo lo que ya no podía recuperar. Todos lo hacemos alguna vez: mirar fotos viejas, recordar voces, buscar señales en lo que ya no existe. Pero esa noche fue distinta. Por primera vez no sentí nostalgia. Sentí rabia. Rabia de mí. De haberlo perdido todo por un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de despedirse. Marcos desapareció en cuanto el mundo se vino abajo. Sin mensajes, sin excusas, como si nunca hubiera existido. Y yo me quedé en medio del campo de batalla, sola, con los escombros de mi vida entre las manos. El lunes fui al despacho. La secretaria del abogado me reconoció al instante, pidió mi DNI y me hizo pasar con una amabilidad que dolía. Dentro, el abogado me esperaba con ese gesto profesional, casi robótico, de quien repite la misma historia todos los días. Abrió una carpeta. Habló de custodia compartida, de propiedades, de cuentas ya divididas. Dijo que Adrián no pedía compensación, que todo estaba resuelto. Solo falta tu firma.
Firmé. Escuché el sonido del bolígrafo sobre el papel como si fuera un disparo. Y cuando terminé, me sentí ligera, pero no en paz. Ligera como quien ha perdido tanto que ya no pesa. Esa tarde, sin pensarlo demasiado, marqué su número. Sin mensajes, sin intermediarios. Solo el sonido del tono en el oído y el corazón acelerado. Tardó en contestar. Por un momento creí que no lo haría. Y entonces su voz, tan neutra como una piedra. ¿Qué quieres, Elena? Necesito verte. Solo un momento. No quiero discutir. ¿Para qué? Porque no puedo seguir así sin decirte nada. Silencio. Escuché su respiración pausada, como si lo pensara demasiado. Finalmente dijo: mañana, 8 en punto, el bar de la esquina. Si llegas tarde, me voy. Y colgó. Esa noche no dormí. Ensayé conversaciones enteras en mi cabeza. Pensé en decirle la verdad desnuda. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo me sentí? ¿Cuánto lo eché de menos? Creí que si era sincera, si hablaba desde la culpa sin disfraces, podría al menos salvar algo. No el amor, pero sí un poco de dignidad. Llegué al bar media hora antes. Pedí una botella de agua con gas que no toqué. A las 8 en punto entró Adrián. Chaqueta oscura, ojos cansados. Se sentó frente a mí. No pidió nada. Habla, dijo. No sé por dónde empezar. Empieza por decirme por qué estás aquí. Ya está todo resuelto. Legalmente sí, pero no hemos hablado de verdad. Y necesito hacerlo. Me duele no poder. No hay nada que explicar, Elena. Su tono era sereno, sin rencor. Me acosté durante años con una mujer que creí conocer. Resulta que no era ella. Y lo que más me duele no es lo que hiciste, sino lo fácil que te resultó hacerlo, lo rápido que todo se rompió. No supe qué decir, solo un susurro. No me fui, no así. Fue una estupidez, algo que se me escapó de las manos. Pero lo hiciste, respondió firme, casi con tristeza. Y eso no cambia. No hubo odio en su voz. Era peor. Había certeza. Esa clase de certeza que mata cualquier esperanza. ¿Hay alguna posibilidad de arreglarlo? Pregunté. No, dijo sin dudar. No porque te odie, sino porque ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza, no hay nada que sostenga lo demás. Puedes cambiar, llorar, arrepentirte. Pero ya no estamos ahí. Lo que había lo mataste tú. Me temblaron los labios. ¿Me odias? No. Si te odiara sería más fácil. Lo que siento es otra cosa, como si alguien hubiera muerto, pero siguiera andando por ahí, respirando entre los demás. Es raro, duele de otra manera. Asentí. No podía llorar allí, bajo esas luces frías de bar. Solo bajé la mirada, sabiendo que esa conversación no era una oportunidad, sino un cierre. El cierre que él necesitaba para seguir sin mí. ¿Vas a estar con alguien? Pregunté sin saber por qué. No. Y no es por ti. Es porque, por primera vez, estoy bien así. Con Rubén. Con silencio. Con mi vida tranquila. Tragué saliva. Gracias por venir. Él se levantó despacio. No lo hice por ti, dijo sin mirarme. Lo hice porque necesitaba decirlo a la cara. Dejó una moneda en la mesa. Y se fue. Me quedé sola, mirando el vaso intacto, escuchando su paso alejarse. Por primera vez, no quise seguirlo, porque hay despedidas que no duelen por lo que se pierde, sino por lo que nunca volverá a ser. Y esa noche entendí que el perdón no siempre llega, pero el final siempre lo hace. No todo termina con un portazo. A veces el final llega en silencio, cuando ya no queda nada que decir. Me quedé sentada en aquella mesa del bar 5 minutos más, viendo cómo el vaso de agua se vaciaba solo con el tiempo. No hubo portazos, ni lágrimas, ni esa escena de reconciliación que una parte de mí todavía esperaba. Solo su última frase, fría, definitiva. Y ahí supe que esta vez de verdad se había terminado. No es que creyera en milagros, pero quedaba en mí ese rincón absurdo que se repite, que aún se puede salvar algo, que si te mira como antes, si recuerda lo que fueron, quizá algo se mueve, pero no pasó. Y entenderlo no fue alivio,
Fue peso, un peso que no se iba. Volví caminando a casa sin mirar el móvil. No quería leer nada, no quería oír nada. Me senté en la cocina, con la chaqueta aún puesta y los zapatos sin quitar, observando la oscuridad como si allí pudiera esconderse una respuesta. Adrián no iba a volver. Marcos ya era un fantasma, uno de esos que desaparecen sin ruido y sin despedida. Nadie sabía nada de lo ocurrido, ni mis padres, ni mis amigas. A mi hermana le mentí, le dije que Adrián y yo necesitábamos espacio. Y ella, quizás por respeto o por miedo a mirar demasiado, no preguntó más. Los días siguientes fueron raros. Adrián ya no subía al piso. Venía a recoger a Rubén desde la acera. A veces enviaba a su madre o a su hermana. Yo lo veía desde la ventana, apoyado en el coche, revisando el móvil, mientras mi hijo bajaba solo con la mochila colgando. Lo que más dolía no era su distancia, sino la calma con la que Rubén aceptó todo, sin rabia, sin preguntas, como si su padre se hubiera encargado de explicárselo de una forma que yo no supe hacer, porque nunca encontré el valor de decirle, fui yo quien rompió todo. Así que fingí normalidad. Revisaba sus deberes, le preguntaba por el colegio, le hacía reír en la cena, y cuando se dormía, me quedaba mirando el techo, preguntándome cuándo exactamente dejé de reconocer la mujer que era. No dormía bien. Me levantaba de madrugada para revisar mensajes que no existían, para mirar su foto en WhatsApp por si cambiaba algo, por si, de algún modo absurdo, se arrepentía. Pero nada cambiaba. Empecé a quedarme más tiempo en la oficina, horas extra que nadie pedía. Revisaba correos viejos, cuentas cerradas, archivaba documentos inútiles, todo con tal de no volver tan pronto a ese piso vacío. Mis compañeros lo notaban, no lo decían, pero se sentía. Esa distancia prudente con la que la gente mira a quien está desmoronándose en silencio. Una tarde, saliendo del trabajo, me crucé con Elena. Sonrió con cautela. ¿Cómo estás? Bien, mintiendo como siempre, respondí. Se rió un poco incómoda, y luego me soltó una frase que me atravesó el pecho. El otro día vi a Adrián por el centro. Iba con una chica. No sé quién era, pero parecían cercanos. No supe qué decir, solo murmuré. Ah, ni idea, y cambié de tema. Pero esa noche no dormí, no por celos, sino por miedo, porque por primera vez imaginé a Adrián empezando de cero, de verdad, y eso me desarmó. Yo seguía atrapada en la culpa, anclada en una casa que ya no sentía como mía, incapaz de salir a cenar, de volver a reír sin sentirme impostora. Y él, quizá, ya estaba conociendo a alguien. No tenía pruebas, solo el comentario de Elena, pero bastó. Esa noche revisé sus redes, todo igual, las mismas fotos, los mismos silencios. Adrián nunca fue de publicar nada, pero ahora ese silencio tenía otro significado. Ya no era el mismo silencio compartido, era uno donde yo no existía. A la mañana siguiente, reuní el valor que me quedaba. Le escribí, solo una pregunta, directa, como él solía hacer. ¿Estás saliendo con alguien? Y esperé. El teléfono no sonaba, el reloj avanzaba, el aire pesaba, y mientras esperaba su respuesta, entendí que a veces el verdadero castigo no es perder a alguien, sino seguir viva en un mundo donde ya no te recuerdan. A veces el perdón no llega de quien heriste, sino de ti misma, cuando por fin te atreves a mirarte sin huir. El mensaje llegó seco, sin rodeos. No, pero si lo estuviera, no sería asunto tuyo. Tenía razón, dolía claro. Una parte de mí deseaba leer un no cargado de nostalgia, un no que insinuara que aún pensaba en mí. Pero no, solo había hechos. Y yo ya no tenía derecho a pedir más. Esa misma tarde, después de recoger a Rubén, decidí hablar con él. No sabía cómo empezar. Me sentía absurda, intentando explicar lo que los niños, a veces, entienden mejor que los adultos. ¿Estás bien con todo esto, cariño?, le pregunté. Rubén me miró confundido. ¿Con qué? Con lo de papá y yo, con vivir en casas separadas. Se encogió de hombros.
Papá me dijo que las personas a veces dejan de quererse como antes, pero que los dos me queréis igual. Me dolió. No por sus palabras, sino por su serenidad. ¿Y tú qué piensas? Pregunté. No me gusta, dijo despacio, pero prefiero que no os peleéis. Me gusta cuando papá está tranquilo. Y ahí me quebré por dentro, porque incluso mi hijo había notado que Adrián, sin mí, respiraba mejor. Y entendí lo más duro de todo. Ya no formaba parte de su bienestar. Mi presencia ya no aportaba calma, solo ruido. Esa noche, cuando el silencio se hacía insoportable, recibí un correo inesperado. Marcos. Después de semanas desaparecido, volvía con un mensaje corto. ¿Podemos hablar? Siento no haber dado la cara. Necesitaba tiempo. No me gustó cómo quedaron las cosas. Lo leí 2 veces. Esperaba sentir algo, pero no sentí nada. Ni alivio, ni rabia, ni deseo. Solo cansancio. Cerré el correo sin contestar, porque ya no quedaba nada que rescatar. Lo que destruyó su ausencia no lo repararía una disculpa tardía. El sábado amaneció sin alarmas, sin llamadas, sin planes. Adrián no escribió. Rubén estaba con él desde el viernes, y yo, por primera vez, no tenía a nadie esperándome, ni nadie a quien escribir. Preparé un café y me senté en la cocina. Miré por la ventana largo rato, sin saber qué esperaba ver. Quizá un cambio en la luz, o en mí. Estaba sola, no solo sin compañía, sola de verdad, sin nadie que cargara con mis decisiones ni con el peso de mis errores. Por fin entendí que no había sido víctima del destino, ni de otro hombre. Había sido mi elección. Y ahora me tocaba convivir con eso. Durante semanas había evitado llamar a mis padres. Excusas de trabajo, de cansancio, de no tener tiempo. Esa mañana, sin pensarlo demasiado, marqué el número. Mi madre respondió enseguida. «Ven a casa esta tarde», dijo. «Haré torrijas. Tu padre está en el jardín». No le conté nada por teléfono, pero cuando llegué, cuando me senté frente a ellos con el café en las manos, la barrera se rompió. Les conté todo, sin adornos, sin excusas. Les dije que había sido yo, que fui quien traicionó, que Adrián no tuvo la culpa, que me descubrió, que me dejó, que Rubén lo estaba sobrellevando con una madurez que me dolía, y que yo todavía no entendía cómo había podido arruinar algo tan grande por alguien que, cuando todo ardía, simplemente se esfumó. Mi madre me escuchó sin interrumpir. Tenía esa expresión que mezcla pena, decepción y amor. Mi padre, en silencio, solo asintió de vez en cuando, como quien sabe que no hay sermón que sirva. Cuando terminé, ella respiró hondo y preguntó, «¿Y ahora qué? ¿Quieres volver con ese hombre?» Negué. «No, desapareció. Y la verdad, ya no me importa». Entonces mi madre me tomó la mano y dijo algo que se me quedó grabado. «No puedes vivir castigándote eternamente, Elena. Lo importante ahora es Rubén. Y tú, tienes que estar bien por él. Y para eso, primero tienes que perdonarte tú». Esa frase, tan simple, me desarmó más que cualquier reproche, porque entendí que no basta con reconocer el daño que hiciste. Hay que sobrevivirlo. Y esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que sentí que quizás, solo quizás, aún quedaba algo de mí que podía reconstruirse. A veces no se trata de volver a ser feliz, sino de aprender a vivir con las ruinas sin mentirte. Le agradecí a mi madre sus palabras, pero no me hicieron sentir mejor. Porque no se trata de lo que otros te dicen, sino de lo que vives cuando apagas el teléfono y la casa vuelve a quedarse muda. Se trata de mirar a tu hijo sabiendo que ya no crecerá en la misma familia, de cruzarte con tu ex y entender con un nudo en el pecho que no hay regreso posible, que el daño ya se volvió parte del paisaje. Esa misma noche apagué mis redes sociales, no por despecho, por agotamiento. Me cansé de fingir que estaba bien, de comentar fotos ajenas, de recibir mensajes llenos de curiosidad disfrazada de empatía. No era envidia, era cansancio puro. Necesitaba cortar con la versión anterior de mí, la mujer que sonreía en selfies con Adrián, que hacía vídeos con Rubén en el parque,
que hablaba de nosotros, como si el para siempre fuera algo garantizado. Los días siguientes los dediqué a vaciar la casa, no una limpieza superficial, una purga. Saqué cartas, regalos, recuerdos, ropa que todavía olía a él, no con odio, con necesidad, porque cada objeto era un recordatorio de lo que ya no existía. Guardé algunas cosas en una caja para Rubén, por si algún día quería conservarlas. El resto lo dejé ir sin mirar atrás. Mientras revisaba cajones, encontré algo que no esperaba. Una carta de Adrián, escrita a mano, de hace años. Un aniversario cualquiera. Había olvidado que existía. Hablaba de lo feliz que se sentía con nosotros, de cómo le gustaba volver del trabajo y vernos juntos, de cómo la casa era su refugio. La leí sin lágrimas. No porque no doliera, sino porque ya no quedaban. Solo una calma triste, la certeza de que esas palabras venían de un pasado que yo misma había demolido. Pasaron 2 semanas sin novedades. Adrián seguía en su mundo ordenado. Rubén iba y venía sin quejas, aunque hablaba menos de su padre cuando estaba conmigo. No lo presioné. Sabía que el vínculo entre ellos seguía fuerte, y eso, de algún modo, era lo único que me daba paz. Al menos él no había perdido a su padre como yo lo había perdido a él. Una tarde, mientras cenábamos, Rubén me miró y preguntó: ¿alguna vez vamos a volver a vivir todos juntos? Tragué saliva. No, cariño. A veces las personas cometen errores que no se pueden deshacer. Y lo siento mucho. Sé que no es justo para ti. Se quedó callado un momento y luego dijo: está bien, solo quiero que no volváis a pelearos. Papá dice que cuando estás tranquila, yo también lo estoy. Le prometí que así sería. Y por primera vez, supe que podía cumplirlo. Esa noche, tumbada en la cama, entendí que aceptar no significa olvidar. Significa seguir respirando aunque duela. No hay redención limpia. No hay milagros. Solo pasos lentos hacia una versión distinta de ti misma, más sincera, menos impulsiva, más consciente del daño que pueden causar tus propias decisiones. No volví a escribirle a Marcos. No lo bloqueé ni lo insulté. Solo lo dejé ir, como quien apaga una luz en una habitación vacía. No había futuro, ni siquiera un cierre. Solo un error que prefiero no repetir. Ahora intento recuperar mi lugar como madre, no como penitencia, sino como la única forma real de volver a construir algo verdadero. Trabajo. Cuido de Rubén. Mantengo la rutina. No pienso en el amor, ni en segundas oportunidades, solo en no convertirme, nunca más, en alguien de quien me avergüence. A veces pienso en Adrián, no con tristeza ni con rencor, con respeto. Me dio años buenos, un hijo que es lo mejor de mí, y la dignidad de irse sin convertirlo en una guerra. Le debo más de lo que podría decirle. Y si esta historia tiene un final, no es una reconciliación, ni un milagro, ni una venganza. Es solo esto, una mujer que falló, que perdió y que ahora intenta vivir con eso sin mentirse más. No espero comprensión, solo paz. Lo que venga después dependerá de lo que sea capaz de construir, esta vez sin mentiras.